¿Cómo están? Bienvenidos a Temas de Familia. Un placer recibirlos en esta, su casa, la casa de Temas de Familia. La casa de ustedes donde siempre queremos brindarles una temática que sabemos les va a ser muy beneficioso para mejorar su calidad de vida. Calidad de vida que nosotros queremos que como caribeños que son, como costeños que son, como los colombianos y aquellos que nos ven a través de nuestra señal satelital, queremos que tengan, queremos que sean unas personas felices, que se desarrollen en un núcleo familiar adecuado, que sus hijos crezcan como deben ser. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que alguno de nosotros siempre ha escuchado en alguna oportunidad de su vida, que lo hablan muchos medios de comunicación además, y que para mi concepto debe salir del diccionario, del vocabulario, y es la depresión. La depresión, a todos le queremos decir que estamos deprimidos, cuando tenemos un bajón de ánimo, cuando vemos que las cosas no nos salen como nosotros queremos, cuando de pronto en la vida de nosotros sucede alguna situación que no nos gusta, que nos trae tristeza, desasosiego, siempre la relacionamos con la depresión. Ese término va mucho más allá, ese es un término clínico que va a explicarnos nuestra invitada en un rato, pero queremos que ustedes se pongan un poquito en contexto. Si sienten que de pronto están baja nota, si sienten que de pronto alguna situación de su vida los está marcando de una manera definitiva, pues hoy aquí les vamos a dar las herramientas necesarias para que salgan de ella. Bienvenidos. La depresión en Temas de Familia. El sufrimiento mental se presenta de muchas maneras. La depresión es la más común. En todo el mundo, millones de personas sufren, según los cálculos, de depresión biológica aguda, la cual requiere atención médica que no necesariamente reciben. Junto a estos millones de personas que presentan síntomas de depresión, hay otros cientos de miles que padecen depresión encubierta, por lo cual no se dan cuenta de que sus dolores físicos son en realidad síntomas de depresión. En general, la depresión es el resfrío común de la psiquiatría. Es un estado que provoca más consultas al médico, incluyendo los virus, la hipertensión arterial, el dolor de cabeza y, por cierto, un resfrío común. Y efectivamente la depresión puede afectar no solamente a ti, si te sientes de esa manera, sino a tu núcleo familiar, a las personas con las que te rodean, a tu ambiente laboral. Marca además una etapa en tu vida negativa. Para hablar de este tema hemos invitado a la doctora Ornella Barros, quien es psicóloga clínica. Bienvenida, doctora Barros, ¿cómo está? Muchas gracias. Placer Patricia. tenerla por primera vez con nosotros en Temas de Familia. Sí, sí. ¿Nerviosa? Primera vez. No tanto. Tranquila y consciente además de conversar con nuestros televidentes de una temática tan interesante como es la depresión. Claro. Vamos a definirla. ¿Qué es la depresión? Bueno, la depresión como tal es un trastorno psicoafectivo que se caracteriza por la pérdida del interés de todas las actividades, la pérdida de interés, ¿en dónde acá? Ok, la pérdida de interés y de placer de todas las actividades que a la persona le gustaba hacer. Entonces, eso como a grosso modo es como la depresión desde el punto de vista clínico. Quien sufre de depresión tiene de pronto esa sensación de desasosiego, esa sensación de que no tiene ganas de hacer absolutamente nada, que nada en el mundo le interesa, le dejan de preocupar las cosas tan lindas que uno puede tener, como por ejemplo compartir tiempo con sus hijos, con la familia. Si está trabajando en algo y ese trabajo le apasiona, cuando está deprimido, siente que ya ni siquiera para eso sirve. Bueno, hay muchos factores que afectan como tal a la depresión y sabemos que hoy en día hay muchas dificultades, hay muchos factores de riesgo que involucran de cierta manera el hecho de que pueda padecer una persona depresión. La depresión, como tú decías, Patricia, la persona pues comienza a tener esa pérdida del placer, del gusto por las actividades, tiene esa anedonia, que es a lo que tú te refieres cuando me dices el desasosiego, sí. ¿Ya? Como ese vacío, como esa desesperanza que lo caracteriza. Y además de eso, la persona tiene otros síntomas. ¿Cuáles serían los síntomas, por ejemplo? Los síntomas son muchas veces pierde el apetito,
tiene mucha baja autoestima, tiene una visión negativa de sí mismo, de la persona que lo rodea, de su entorno y hasta de su futuro, hasta tal punto de que la persona muchas veces le dan consejos, le hacen recomendaciones, pero no escucha. Por eso es tan importante que cuando una persona o un paciente es diagnosticado con depresión, pues esté bajo el acompañamiento de un psiquiatra. Ok, ha dicho algo en el cual quiero hacer un pare, ¿verdad? Claro. Cuando es diagnosticado con depresión. ¿Cómo sabemos que estamos pasando de un estado triste, de un estado de infelicidad, de un estado de intranquilidad, allá a una depresión diagnosticada clínica? Bueno, cuando hablamos de un diagnóstico como tal de la depresión a nivel clínico, pues hay unos parámetros que desde el DSM-4, que es el manual de diagnóstico de todos estos trastornos mentales, se debe tener en cuenta, y es que estos síntomas que padece el individuo, como lo son la desesperanza, el pesimismo, la pérdida del placer, la baja autoestima, el llanto excesivo, los pensamientos o las ideas negativas delirantes asociadas a la muerte o al suicidio. Muchas veces todos esos síntomas en conjunto pues tiene una duración de a partir de 2 semanas. Si esos síntomas persisten durante 2 semanas, ya hay un riesgo de que la persona puede estar presentando una depresión. Sí, porque ¿ya? es que nosotros de pronto no somos exentos de que se nos presente alguna situación en la vida que nos cree cierta tristeza. Como los acontecimientos. Acontecimientos que son de pronto circunstanciales, de pronto la pérdida de un hijo, de pronto la pérdida de un ser querido, hasta quienes velan también a sus mascotas, o de pronto la pérdida de un trabajo. Claro. Todas estas cosas que de pronto desestabilizan un poco, siempre tienden a sentir, o uno se empieza a sentir como con tristeza, como con melancolía, porque se desequilibra la vida, ¿verdad? Claro. Son cosas que suceden que comienzan a desequilibrarnos. Pero el tener esa tristeza por esa circunstancia y pasar ya a un estado depresivo, siempre hay un largo camino o hay un corto camino. Esto es lo que le quiero preguntar. Y depende de qué. De si la persona tiene antecedentes de pronto de algún familiar con depresión o con algún estado clínico o psicológico, o si por el contrario de pronto esa persona ha pasado tanto tiempo en ese estado que ya no puede salir de esa tristeza en la que está sometido por mucho tiempo, ¿verdad? Claro. ¿Cómo se puede empezar entonces a manejar esto y evitar que de una tristeza circunstancial por cualquier evento que se presente en la vida pase a una depresión profunda? Bueno, cuando hablamos de todo este tipo de acontecimientos vitales, lo que nos acabas de mencionar, como la pérdida, muy asociada al duelo, muchas veces tendemos a confundir lo que es la depresión con un proceso de duelo, con toda esa tristeza que embarga todo ese acontecimiento. Entonces, el hecho de que una persona esté pasando por esa situación traumática, difícil, como es un acontecimiento de estos, se le debe hacer un acompañamiento a la persona. En este caso, si ha tenido una pérdida, que vaya donde el psicólogo, que pueda tener espacios para expresar, porque muchas veces tienen estos acontecimientos y la persona se aísla totalmente. Entonces, hay un tiempo específicamente aproximadamente de 3 a 6 meses. Entonces, dentro de esos 3 a 6 meses, la persona persiste con ese mismo comportamiento, hay que tener alerta a esos síntomas que prevalecen todavía en esa persona. Aunque podemos retomar que el proceso de duelo, un duelo... en un duelo no pasa de un día para otro. Un día para otro. Aproximadamente lo más recomendado es que de pronto de 1 año en adelante ya la persona pueda ir superando ese proceso. Si la persona está dentro de 3 meses y ha pasado una circunstancia para él traumática, sabemos que en 3 meses está en ese periodo de la negación, de la aceptación de ese proceso. Entonces,
Cuando pasa más de 6 meses en adelante, ya hay que tener alerta a la situación que está presentando la persona. En este y que caso, no se ve esos son ningún síntomas. mejoramiento, ¿no? Y que Ninguna mejora. si no se ve ninguna mejora, hay que estar muy pendiente de esta persona, llevarlo donde el psiquiatra, hacerle un seguimiento y tener en cuenta que hay unos aspectos genéticos, hay unos factores de riesgo muy asociados a las causas de la depresión, que son toda esta parte genética, cuando encontramos que un familiar pues ha tenido un episodio en su vida de depresión, hay un factor de riesgo en la persona. Es más factible. Es más factible Okay. que hay una predisponente, digámoslo así. Es más factible que Sí. estas situaciones, circunstancias que se nos presentan en la vida, nos toquen de una manera más Exacto, profunda. exacto. Pero tiene que ver también con la autoestima, cómo somos educados, con la cultura, ¿verdad? El país o la región donde vivimos. De pronto somos más propensas a sentir depresión, a sufrir depresión, las mujeres que los hombres. ¿Por qué? Bueno, fíjate que las investigaciones dicen que dentro de la tendencia de la depresión como tal, asociada al género, hay una mayor prevalencia en las mujeres y muy asociado a los tiempos reproductivos en los que la mujer se encuentra, por ejemplo, en la época de los embarazos, cuando está durante el embarazo y después del embarazo, lo que le llamamos depresión postparto. Sí. Entonces, Y que es muy delicada, y es muy además. delicado además. Entonces sabemos que todos estos cambios hormonales que hacen parte de la mujer como tal, sabemos que nosotras somos muy sensibles, hay mucho, digámoslo así, hemisferio derecho asociado a todas las emociones, a todo el control, Somos muy que somos muy sentimentales. sentimentales, exacto. Entonces, también culturalmente el caribeño, el hombre tiende a ser un poco más autocontrolado con sus sentimientos, con sus Machista. mismas emociones. Sí, sus mismas emociones. Entonces, de cierta forma se cohíbe, pero no quiere decir que no esté exento de que puede presentar este trastorno como tal. ¿Cómo ya yo sé? Ya estuve explicando además que pasa cierto tiempo de tristeza, de melancolía, de pronto de ese apego al estar siempre con pensamientos negativos. Me imagino que una de las cosas es nunca querer salir. No, hay personas que ni siquiera se quieren bañar, Sí, que no hay, les da el sí. cuerpo, dicen que no les da el cuerpo para nada. Nadie sabe lo que padece el otro, excepto la persona misma, ¿cierto? Es decir, nadie sabe la paja que tiene en el ojo, sino quien la tiene. Claro. Y cómo de esa manera sufre. Pero uno que de pronto ve a las personas que se encuentran alrededor sumido como de pronto en una tristeza, en una melancolía, en que no le dan ganas de hacer nada, en que no encuentra de pronto un horizonte, en que no ve la luz, ¿verdad? Al final del camino. ¿Qué debe hacer la persona que se encuentra alrededor? Los que somos los familiares, los que de pronto somos muy amigos, o el que está en el trabajo, que vea a una persona que está sumida en ese estado de melancolía y de tristeza y de depresión, porque ya en este punto sí debe haber un diagnóstico depresivo. ¿Qué debe hacer la persona que está alrededor? ¿Cómo ayuda a esa personita que se siente de esa manera, que no quiere, que no tiene ganas de vivir, que no tiene ganas de trabajar, que no tiene ganas de comer, sino que quiere dormir, y una cantidad de cosas que no son sanas, ¿verdad? Que no te vuelven una persona activa ni de pensamiento positivo? Bueno, es entendible el hecho de que en mi familia pueda haber una persona con este tipo de trastorno mental. Sabemos que este hecho de que la persona se encuentre acostada totalmente, todo el tiempo esté pesimista, esté con un constante llanto, pierde el apetito. Sé que a veces es frustrante para las personas que están a su alrededor, pero la recomendación que yo les doy es no pierdan las esperanzas. Lo principal es motivarlo, llevarlo donde un psiquiatra, porque es importante que la depresión como tal tiene un tratamiento, pero debe ser tratado con medicamentos. Entonces es un trabajo también interdisciplinario, que el mismo paciente tenga esos espacios, que pueda hablar, que pueda comentar todas las emociones que le están presentando en este momento de crisis, que digámoslo así es en el caso de que estén acostados, que tienen esas posturas, esa flexibilidad seria, que serían esas posturas
que constantemente y frígidamente y como si fuesen una Rígidos. estauta, sí, rígidos hasta tal punto de que no se quieran mover ni se quieran bañar. Entonces a veces es muy frustrante para las personas que están a su alrededor, que le comentan, lo motivan y a veces hasta se contaminan de ese De mismo esa tristeza, sentir, de sí. esa misma tristeza. Entonces lo importante siempre es hablar, vaya donde el psiquiatra, comente, le haga un seguimiento. Pero que ahí, tenga esa misma ahí existe persona un problema. espacio. Digo yo Claro. aquí que de pronto ahí hay un inconveniente porque no todas las personas tienen la facilidad de aceptar que tienen un problema. Es que no es ¿verdad? fácil, no es fácil. No es fácil aceptar y decir, hombre, yo sufro de depresión, tengo un problema, tengo que ir donde una persona que me ayude, donde un especialista. ¿Por qué? Porque como hablábamos hace un ratico, aquí los hombres todavía son muy machistas. Las mujeres de pronto decimos que no, que uno no está loco como para ir porque todavía hay ese concepto Claro. de uno no está loco para ir donde el psiquiatra, donde el psicólogo a buscar esta clase de ayuda. Yo puedo sola o yo puedo solo, yo no tengo nada, que es uno de los pasos además de todos estos episodios, que es la negación, cuando se niega completamente ese problema que sí se tiene. Entonces, ¿qué hacer con una persona que sí tiene un problema, pero que se niega a aceptarlo y que se niega a recibir y a buscar ayuda? Fíjate que pasa algo muy paradójico. El paciente depresivo no busca ayuda. Quien busca ayuda son las personas que están a su alrededor, que son las personas que lo llevan donde el psiquiatra. ¿Y si no quiere? Y si no quiere... ¿Con una correa? No, hay que persistir, fíjate. Hay que persistir porque sabemos que el mismo hecho que no quiera, si tú como pariente o como familiar te dejas contaminar del mismo... de la misma emoción, del mismo ambiente en el que se ha creado el paciente o esa persona que sufre de depresión, lo que hace es que no va a haber ningún tipo de solución. En este caso, no hay que amarrarlo, hay que insistirle, hay que llevarlo, hay que arreglarlo. Mira, muchas Pero yo veces pienso pasa, yo claro. pienso que de pronto algo más fácil, pienso yo aquí, sería hacer lo contrario, llevar al especialista donde está esa persona. Fíjate que sí, también, ¿Cierto? sí, es viable. Es decir, arreglar de una manera que esa persona tenga que, ¿verdad?, aceptar que el especialista entre en su vida y que sea la persona quien lo vaya a dirigir de ahora en adelante, de ese momento en adelante, y que le ayude a salir de esa crisis. Claro. Porque si Mahoma no va a la montaña, pues la montaña va a Mahoma, Mahoma. claro. Es importante. Cualquiera de las dos vías es viable. Es ¿cierto? viable. Sí, el que tenga las posibilidades, porque muchas veces también depende de esa parte socioeconómica que prima en las personas también, en cuán fácil es para mí traer un médico hacia mi casa y qué posibilidades tengo yo de llevar a mi familiar a que lo puedan evaluar o hacerle un seguimiento en cuanto a su tratamiento. Entonces, lo que tú dices es importante, el que no tenga la posibilidad de llevarlo, pues que haga, que traiga al psiquiatra para que le haga una valoración al paciente. Ok, en este punto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso, quiero saber, doctora Barros, qué incidencia puede tener en este comportamiento depresivo factores como, por ejemplo, el alcohol y las drogas, y cómo pueden ser tan incidentes que pueden llevar hasta la muerte a una persona depresiva. Ya regresamos. Trabaje para solucionar sus problemas utilizando pequeños pasos para asegurarse que no perderá el control. Confíe en amigos, familiares y grupos de apoyo. No se deje vencer por sus problemas. Si tienes una sugerencia o quieres participar en nuestro programa, solo tienes que escribirnos en nuestras redes sociales temasdefamilia@telecaribe.com.co, a nuestro Twitter @tdefamiliatc, en YouTube a Temas de Familia Telecaribe o en Facebook a Temas de Familia Telecaribe TC. Temas de familia. Si tienes una sugerencia o quieres participar en nuestro programa, solo tienes que escribirnos en nuestras redes sociales temasdefamilia@telecaribe.com.co, a nuestro Twitter @tdefamiliatc, en YouTube a Temas de Familia Telecaribe o en Facebook a Temas de Familia Telecaribe TC. Temas de familia. Examine sus expectativas o prioridades en la vida y, de ser necesario, ajústelas más a la realidad. Aprenda a aceptar la situación, pero no llegue al extremo de ser conformista.
Algunas situaciones, personas o molestias simplemente no van a cambiar tan pronto. Muy bien, de regreso nuevamente con ustedes en temas de familia. Les recuerdo que hoy estamos hablando sobre la depresión. La doctora Barros, quien es psicóloga clínica, nos está ayudando, brindándonos herramientas necesarias, primero para reconocer que existe un problema, para saber que hay un estado de depresión en cualquiera de las personas que de pronto tenemos a nuestro alrededor. Y lo más importante, que hay solución. Buscar la ayuda necesaria para poder manejar esta situación. Antes de la pausa, doctora Barros, quedamos en hablar en cómo incide de pronto, o pueden llegar a incidir también un estado de depresión bastante agudo, por ejemplo, el alcohol y las drogas, que lleguen a la vida de una persona que tiene baja autoestima, que sufre de tristeza, que de pronto tiene un diagnóstico depresivo, pero que además está acompañado por la ingesta de alcohol y de drogas. Bueno, ese tema es bastante complejo, el hecho que la persona sea una persona dependiente de estas sustancias. La depresión como tal, sabemos que hay un sinnúmero de factores que influyen en que la persona tenga ese apego, esa necesidad de satisfacerse con algo externo para calmar o para compensar ciertos vacíos emocionales. Hay algo que desde el DSM-4 se trabaja, y es que la persona cuando tiene Comportamiento. Sí, cuando está con este tipo de dependencia a las drogas, hay ciertos, digámoslo así, en procesos de abstinencia. Cuando una persona, digámoslo así, cuando la persona está consumiendo, llega hasta tal punto de presentar estados psicóticos. Cuando hablamos de esos estados psicóticos, son esos pensamientos que son falsos, que no están asociados a la realidad y son producidas por los mismos. ¿Alucinan? Sí, alucinan, deliran, y cuando llega el punto de que vuelven a su realidad, pasa el efecto de las drogas, viene la culpa, viene el remordimiento. ¿Qué empieza primero ahí? ¿La toma de alcohol y de drogas que lleva a la depresión o un estado depresivo que lleva a ingerir droga y alcohol? Bueno, asociándolo un poco con todos estos factores que involucran a nivel socioeconómico o a nivel personal, muy individual de cada quien, que toma la decisión de comenzar a drogarse, digámoslo así. El hecho que cuando toma la iniciativa de depender de un alucinógeno, de una sustancia para poder sobrevivir ante todas las circunstancias que ha padecido, ahí denota enseguida que hay una baja autoestima en la persona. Ahí hay poca decisión de la persona. Hay como esa desesperanza que muestra que no tiene otras opciones, otras posibilidades de vida. Según esa persona. Según esa ¿no? persona, No. según esa persona, porque cada quien tiene sus creencias y su estilo de pensar. Entonces, es más que todo como, no es el estado psicótico o el estado depresivo, el estado depresivo que es lo que induce la sustancia como tal. Es la sustancia lo que hace que la persona tenga esos estados depresivos. Que tenga esos episodios de depresión. Episodios depresivos, sí. Sí. Esos episodios de depresión son provocados por la misma sustancia que le produce de cierta forma un tipo de depresión, que es el de acompañado con síntomas psicóticos, que sería el delirio, la alucinación, las ideas paranoicas, porque muchas veces están como que todo el mundo está en contra mí o me están persiguiendo. Todos esos factores están asociados más que todo a la ingesta de depresión producida por la misma sustancia. ¿Es lo mismo los términos depresión que trastornos depresivos o hay alguna diferencia entre ellos? Bueno, cuando hablamos de trastorno como tal, hablamos del síndrome, como ese conjunto de síntomas como tal. Cuando uno habla de depresión, es
como tal el trastorno. Eso es como muy de cada quien, por lo que veo, que el hecho de que uno hable de trastornos como tal, trastorno depresivo, se llama es trastorno de estado del ánimo. A eso se le llama el trastorno depresivo. Yo la asociado. quitaría también. Yo le pondría trastorno del estado del ánimo. Le quitaría la palabra depresión. Depresión. Además, porque pienso que la palabra depresión como tal genera depresión. Es decir, Asusta. claro, Solamente de uno pensarlo, decir, genera preocupación. hombre, es que estoy deprimida, es que estoy depresiva, es que sutanito es tan deprimente, es tan depresivo. Y eso de por sí ya son las palabras negativas que tengo entendido yo, tantos programas que hemos hecho de programación neurolingüística, Claro. que la palabra tiene poder. Tiene poder. Y que uno empieza entonces a repetir este tipo de palabras que son palabras negativas y que te generan un pensamiento negativo, porque uno piensa en depresión y piensa en Automáticamente. malestar, en anímicamente Llanto, bajo, tristeza. en tristeza, en melancolía Claro. y una cantidad de sentimientos negativos y de bajones de nuestro organismo que no son para nada positivos. Entonces yo pienso que de por sí esa palabra ya te va a generar a ti Angustia. algo o alguna Claro. angustia. ¿Sí? Yo la quitaría del diccionario. Tendríamos que hablar con la Real Academia de la Lengua, De a la ver si lengua sale, española. y le ponemos de pronto otro término. Pero sí, son palabras que son palabras negativas y que generan eso. Son más propensos, y le preguntaba hace un rato, no lo ampliamos el tema, pero son más propensos a aquellas personas que de pronto han crecido en ambientes disfuncionales, en familias disfuncionales, que de pronto han crecido con carencias de amor, de afecto, o de pronto son más propensos a aquellas, como nos mencionaba también, que en algún miembro de su familia ha padecido depresión o padece depresión y se vuelve como en un ciclo repetitivo dentro del núcleo familiar. ¿Quiénes son más propensos? Es decir, la autoestima, la baja autoestima es un factor fundamental para que cualquier ser humano padezca depresión. Pues no necesariamente. De pronto hay momentos en los que uno tiene ciertas situaciones en los que te cuestionas un poco acerca de tu vida, de tu amor propio, pero como tal hay unas causas que están muy asociadas a la depresión y vuelvo, insisto, la que prima dentro de la literatura y las investigaciones es la parte genética. Eso no quiere decir que Prima no la parte genética. La parte genética, digámoslo como está en un 50%. El hecho de que haya una carga hereditaria de familiares que presentan episodios depresivos, episodios bipolares, episodios de trastorno, de síntomas, episodios donde presenten síntomas de algún cuadro de trastorno mental, hay un riesgo que la persona pueda generar más adelante, pueda padecer más adelante un trastorno como tal, o puede evidenciar en algún momento un episodio muy parecido al que tuvo un familiar. También se tienen en cuenta aspectos ambientales como todas esas relaciones parentales, padre-hijo, relaciones entre los hermanos, pero como tal hemos visto tantas cosas que sabemos que la depresión como tal no tiene ni edad ni género como tal para que pueda una persona padecer o desarrollar este tipo de trastorno. Una persona que de pronto toda la vida ha sido alegre, echada para adelante, muy positivo, le llega un episodio en su vida, una circunstancia en su vida muy dolorosa, como la pérdida de un ser querido, por ejemplo, ¿puede ser ese un detonante para comenzar a sufrir de depresión? Si nunca ha tenido como de pronto esos signos o síntomas que te alertan que de pronto puede ser una persona depresiva, porque uno de pronto ve en el transcurso de la vida que están cerca de uno personas que tienen de pronto tendencia a eso, ¿verdad? Pero a una persona que de pronto de la nada, por una situación que se le presenta difícil, sea un detonante para eso, para volverse una persona depresiva. Bueno, habría que analizar un poco su historia personal, porque el hecho que de pronto no tenga esa carga genética, esa carga genética allí, habría que identificar, porque hemos visto que las personas que sufren de depresión han tenido en su vida, en tempranas edades, un episodio depresivo.
y está muy asociado entre las edades de 10, 12 años, entre las pubertades. Tan jóvenes, ¿no? Tan jóvenes, sí. Por esos mismos cambios físicos y esa misma complejidad que caracteriza la etapa del adolescente, ¿ya? Entonces habría que revisar un poco el hecho de que su historia personal, a ver qué ha pasado, y puede que en algún momento todos esos acontecimientos traumáticos, esos eventos de tristeza o significativos para la persona pueden detonar de cierta forma ese trastorno, pero ya había una predisponente en el individuo. Como cualquier otra patología, pienso yo que puede haber una prevención, o me equivoco. Como una persona que de pronto sabe que en su familia alguien padeció o padece de depresión y Claro. quiere evitar precisamente que eso llegue a su vida o a la de sus hijos, ¿qué tiene que hacer? ¿Podemos de pronto realizar algo, buscar ayuda de alguna manera para ser un poco preventivos y no esperar a que llegue la situación o el episodio que va a marcar esa depresión cuando ya no se puede hacer nada porque ya está la depresión ahí? Sí. Bueno, yo lo que recomendaría sería fortalecer toda la autoestima desde la infancia en el individuo. Por ejemplo, en el caso de las personas que sabemos que tenemos familias o hay un componente hereditario, una predisponente hereditaria para que puedan surgir unos trastornos más adelante con mis hijos, con mi descendiente. Es importante que se le fortalezca la autoestima al niño, se le puedan fortalecer esos espacios de recreación, de libre expresión para que él pueda conocerse a sí mismo, y los padres juegan un papel fundamental. El hecho de que lo fortalezcan, le generen seguridad, independencia, que eso les pueda ayudar, y algo importante, a que manejen la frustración. Hoy en día, con tantas comodidades, hemos visto que muchos niños no les gusta perder. Si no le dan algo, se molestan y se frustran. Y sabemos que la vida es eso. Hay días buenos, hay días malos, a veces se pierde, a veces se gana. Y es el hecho también que el niño desde su infancia, desde su desarrollo, tenga ese acompañamiento con los padres, pero que pueda aprender a conocerse, aprender a aceptarse y pueda aprovechar todos esos espacios de manera adecuada durante todo su crecimiento a nivel infantil y la adolescencia, que es importante. Que claro, que son unos cambios, además todos sabemos que ya cuando viene la adolescencia, que vienen todos los cambios hormonales, tanto para niños como para niñas, Sí. y se enfrentan además a situaciones diferentes o adversas en su núcleo familiar y en su grupo, en entre su sus grupo pares, de sus amigos, amigos. en su espacio social también. Vamos a hacer nuevamente una pausa para comerciales. Al regreso vamos a hablar de cuáles son esos tratamientos, los que en la actualidad son los que están mandando la parada para precisamente personas que padecen depresión. Ya regresamos. Somos responsables por las decisiones propias, pero nunca por las ajenas. No tomes en cuenta personas que opinan continuamente, aprobando o desaprobando. Eres libre y debes seguir tu propio corazón y discernimiento personal. Si tienes una sugerencia o quieres participar en nuestro programa, solo tienes que escribirnos en nuestras redes sociales temasdefamilia@telecaribe.com.co, a nuestro Twitter @tdefamiliatc, en YouTube a Temas de Familia Telecaribe o en Facebook a Temas de Familia Telecaribe TC. Temas de familia. Si tienes una sugerencia o quieres participar en nuestro programa, solo tienes que escribirnos en nuestras redes sociales temasdefamilia@telecaribe.com.co, a nuestro Twitter @tdefamiliatc, en YouTube a Temas de Familia Telecaribe o en Facebook a Temas de Familia Telecaribe TC. Temas de familia. Aprende que en la vida existe un ingrediente que se llama fracaso o frustración. Es algo que debemos aceptar para vivir en paz. Si caemos en el perfeccionismo, estamos caminando al borde de vivir en angustias. Muy bien, con ustedes nuevamente de regreso en Temas de Familia. Les recuerdo, para aquellas personas que apenas nos están sintonizando, hoy estamos hablando de la depresión, estamos hablando de este trastorno que realmente afecta a un
alto porcentaje de la población mundial y que queremos de pronto ser un poco precavidos y prevenir que estas situaciones se lleguen a presentar en la vida de cada uno de ustedes. Y es como decía la doctora Barros antes de la pausa para comerciales, es enseñar a nuestros hijos desde temprana edad a ser independientes, a valerse por ellos mismos, a incentivarles su autoestima, que su autoestima esté alta, que se quieran, que se valoren a sí mismos y que dejen además aquellos factores que de pronto puedan ser perjudiciales a un lado, tengan la capacidad de decir que no a situaciones en su vida, seguramente eso les va a abrir más puertas que cerrárselas. Pero antes de la pausa también, doctora Barros, quedamos en hablar de cuáles son esos tratamientos que son los que están mandando la parada hoy en día para mejorar a las personas que tienen estos trastornos depresivos. Uno siempre ha escuchado que hay unos antidepresivos, unos tratamientos con medicamentos, con fármacos que son dependiendo del estado, si es grave, leve o bien fuerte de depresión que padece el paciente, pues estará diagnosticado según ustedes los especialistas y sabrán qué cantidad de antidepresivos o de tratamientos con fármacos se le debe dar. Mi pregunta es, sí, esto según uno ha escuchado durante años, ha sido uno de los tratamientos más eficaces para la ayuda a personas que padecen depresión. Tiene que ser una persona depresiva siempre tratada con fármacos, no de pronto existe algún otro procedimiento que pueda igual mejorarle su calidad de vida, quitarle un poquito de ese estado de tristeza y de depresión que tiene, sin necesidad de cargar su organismo con fármacos. Con fármacos. Bueno, indiscutiblemente sabemos que la depresión como tal debe ser manejada bajo un tratamiento médico, indispensable. Es indispensable porque hay unas dificultades a nivel neurológico en cuanto a los neurotransmisores de nuestro sistema nervioso que tienen esa dificultad para generar ciertas hormonas que equilibran ese estado de ánimo en la persona. Entonces, esos medicamentos lo que van a hacer es estimular e inhibir de cierta forma, como equilibrar todas esas emociones en el individuo y mantener como fomentar o fomentar, sería como estimular todas esas, todos esos placeres acerca de la realización de alguna actividad que él ha perdido en algún momento. Precisamente por el estado en que se encuentra. Es indispensable. Muchas veces dentro del oficio de nosotros tomamos en cuenta cierto criterio al momento de pronto decir, bueno, debes ir siempre, es necesario que vaya donde un psiquiatra, ¿ya? Para identificar si la depresión es leve, moderada o es grave y de acuerdo a ese tipo de depresión se puede hacer un tratamiento adecuado. Muchas veces nosotros los psicólogos, cuando llega el paciente con una sintomatología de depresión leve, nosotros hacemos una intervención. Lo estabilizamos sin necesidad de decirle, mira, esto es tómate el estas medicamento. pepitas para que te sientas bien, ¿no? Exacto, porque recordemos que quien medica es el psiquiatra. En la situación de que venga el paciente donde nosotros y está en una situación de crisis, está en esa desesperanza, en ese pesimismo total y la persona no tiene ningún tipo de motivación, lo que hacemos nosotros como psicólogos es estabilizarlo, ¿ya? Comentarle a su familia el proceso que tiene, la sintomatología que está presentando en ese momento el paciente que recurre donde nosotros y se le hacen las recomendaciones pertinentes, pero es importante que esté bajo la mano de un psiquiatra para que pueda identificar Miren que la doctora Barros acaba de decir algo pero muy importante y es que cuando se inicia este proceso, cuando ustedes tienen a alguien a su alrededor que de pronto sospechan por su comportamiento que de pronto puede tener una depresión, lo importante que es acudir a un especialista cuando apenas está iniciando, cuando es leve. Es importante. ¿Por qué? Porque de pronto puede haber un tratamiento, el procedimiento puede ser muy diferente, sin necesidad de fármacos y que lo puede ayudar. Hoy en día hay hipnosis clínica, hoy en día hay
tratamiento precisamente con psicólogos sin necesidad de darle fármacos para que puedan salir de esa depresión. Exacto. Muy al contrario, cuando ya tienen una depresión muy avanzada, crónica, claro. que el psiquiatra sí tiene que decirle, tu trastorno depresivo es bastante fuerte, sí necesitas que te controle un poco con estos fármacos. Sí, pues. Aparte de estos tratamientos con pastillas, con fármacos, ¿hay algún otro tratamiento que de pronto sea óptimo también para las personas que padecen depresión? Bueno, en cuanto al trabajo de ayuda, digámoslo así, Sí. para sobrellevar la situación y tener como esa posibilidad o esa disponibilidad para realizar las cosas en cuanto a las actividades en cuanto a los deterioros que ha venido presentando a nivel social, a nivel laboral, se busca hacer una intervención de manera ocupacional, que la persona se le pueda hacer una intervención con ayuda de un trabajador social, de un psicólogo, que lleven de la mano para que esta persona pueda como realizar estas mismas actividades que estaba realizando antes. Claro está que la familia debe ser consciente que esto es un proceso tardío, que esto no va a ser inmediata las soluciones o inmediatas las respuestas, siempre y cuando no esté la persona medicada. En cuanto a menor sea el deterioro que esté presentando la persona, hay mayor posibilidades de mejoría. De mejorarlo, claro que sí. De mejoría. Pues aquí nosotros, precisamente, doctora Barro, hemos hecho una investigación muy a fondo y queremos mostrarle a nuestros televidentes unos tips, unas recomendaciones específicas que sería bueno que ustedes pusieran en práctica y sobre todo que tuvieran muy en cuenta en el momento de tener a alguien a su alrededor que de pronto ustedes piensan o que ya esté diagnosticado con depresión. Ahí lo tienen. El primer paso para recibir un tratamiento adecuado para la depresión consiste en un examen médico. Ciertos medicamentos, así como algunas enfermedades, por ejemplo, infecciones vitales, pueden producir los mismos síntomas que la depresión. El médico debe descartar esas posibilidades por medio de un examen físico, entrevistas del paciente y análisis de laboratorio. Si causas físicas son descartadas, el médico debe realizar una evaluación psicológica o dirigir al paciente a un psiquiatra o psicólogo. El tratamiento ha de ser abordado por profesionales de la salud, psiquiatras o psicólogos, y los métodos son diversos según los casos. Si estamos ante un episodio agudo de depresión o ante un periodo de progresivo deterioro, estará indicada la hospitalización. En depresiones graves puede estar indicado el uso de terapia convulsiva, cuando no responde a otras intervenciones terapéuticas. El tratamiento médico con medicación es siempre adecuado, pues alivia un sufrimiento innecesario. En todos los casos, la psicoterapia de apoyo es necesaria. En ella se ayuda al enfermo en un principio a desahogarse y posteriormente a identificar y asimilar los eventos de su vivencia que pueden estar implicados en el desarrollo y mantenimiento de su estado, para mediante el entendimiento, la comprensión, la simulación, el aprendizaje y el cambio de determinados aspectos de la vida, prevenir futuros episodios. Tengo una pregunta muy interesante de un televidente, doctora Barros, que pregunta si la familia puede ser causante de un estado depresivo de alguno de sus miembros. Bueno, con relación a... Suena extraño, ¿no? Sí. Porque si es familiar, debe ser una persona que ayude, pero hay casos, y se ven familias pues que son disfuncionales, Claro. y que presentan realmente un comportamiento entre ellos para nada amoroso, sino por el contrario agresivos o de pérdida. Es decir, no hay esa protección, no hay ese amor, no hay lo que nosotros queremos que sea una familia, ¿verdad? Que sea un ejemplo, que haya una protección, un amor entre ellos, sino que por el contrario son familias que son bastante disfuncionales. Y sí pienso que de pronto tiene razón el televidente que pregunta que de pronto algún miembro de la familia puede ser el causante de que alguno de los otros miembros pueda tener depresión. Que pueda tener depresión como tal,
pues hay una incidencia, el hecho que venga de una familia disfuncional, con muchos problemas, con muchas dificultades, y sí puede generar, sí puede presentar, puede pasar que dentro del miembro de la familia, dentro del núcleo familiar, perdón, puede haber un detonante que son esos mismos problemas, esa misma violencia intrafamiliar que se presenta hoy en día entre las familias, todos esos malos tratos que reciben entre los padres, entre sus hijos. La falta de respeto. La falta de respeto, la falta de autoridad, de ejercer sus padres el debido rol dentro de la familia, y algo fundamental, cómo prima el hecho de las habilidades sociales allí, cómo se demuestran el amor, cómo se demuestran el afecto. Eso también le da herramientas a la persona que se crió en ese mismo ambiente a tener el mismo trato con su alrededor. Entonces, toda esa desesperanza, todo ese problema que hay, todo ese pesimismo que viene desde su casa, puede ser un detonante para que la persona presente síntomas o algún episodio depresivo en su vida. O de tristeza, de melancolía. O de tristeza, o de baja melancolía, o de anedonia. Bueno, por ahí dicen que nadie que amenace, ¿verdad? Nadie que amenace con que se va a suicidar lo hace. Eso uno va escuchando, pero sí se dan casos y se presentan casos de personas que tienen un estado depresivo muy, pero muy agudo y que todo el tiempo están amenazando con hacerse daño o hacerle daño a alguien de su familia, y realmente lo hacen, ¿cierto? ¿Puede una depresión tan fuerte, tan aguda, llevar a un estado como ese, como de hacerse daño o hacerle daño a las personas que se encuentran a su alrededor? Patricia, fíjate que es importante lo que tú dices con relación a las amenazas que posiblemente puede estar dando una persona que tiene un cuadro crónico, está presentando un cuadro crónico de depresión, y eso es para alerta a las personas que están a su alrededor. El hecho de que la persona esté con esa misma amenaza de que me voy a ir, muchas veces se despiden, comienzan a despedirse de los que están a su alrededor, hablan como si ya no estuvieran. Eso es una escena de alerta para los familiares. Es importante que veamos hoy en día las tasas de índices de suicidio que se han presentado en la costa Caribe. Se han presentado desde el 2011 para acá, hay una mayor incidencia con los suicidios que se han presentado entre jóvenes, adolescentes, y dentro de las causas del suicidio como tal, el predominante es la depresión. Sabemos que la depresión, dentro de su mismo proceso, hay un momento en el que, como si fuese el acabose, ya no hay más oportunidades, no tengo más opciones, lo que hace es... No ve más alternativas. No ve más alternativa, y eso teniendo en cuenta todas esas ideas que han predominado en él durante todo el transcurso de su enfermedad, porque recordemos que es una enfermedad clínica, y lo que hace es que eso detona e intenta todas esas ideas que en algún momento persistieron durante su enfermedad. O sea que la depresión como tal es una de las causas, una de las posibles causas. Pero entonces sí tenemos que ponerle atención cuando alguien nos dice, yo no quiero seguir viviendo, claro, yo para qué estoy en esta vida, en este mundo. Es que hay que confrontar, hay que confrontar inmediatamente. Porque es que a veces uno, por ejemplo, tiene personas alrededores que todo el tiempo están como con la repetición de ese tema, y de pronto ustedes se sentirán identificados y pensarán, hombre, ¿qué se va a suicidar? ¿Qué daño se va a hacer? ¿Cómo se le ocurre? Y dejan pasar el tiempo, no hacen caso omiso de la situación en vez de ser una alarma para buscar ayuda, para buscar el psicólogo, para buscar el psiquiatra, para confrontar el por qué esta persona se está sintiendo de esta manera. Patricia, que es importante que el hecho de que una persona solamente esté verbalizando de que me quiero matar, no quiero vivir más, a las personas que estamos a su alrededor, confrontémosles enseguida, vamos a preguntarle qué te está pasando, por qué se te viene esa idea, porque de todas maneras que lo diga una sola vez, pues a veces decimos, no, el que se quiere suicidar no avisa,
o el que quiere hacer las cosas no lo avisa, no hay necesidad de advertir lo que va a hacer, sino que lo hace ya. Que lo hace ya. Pero es de cuidado, Claro. es de cuidado y es de suma importancia que si una persona lo está diciendo, así sea en juego, así sea en molestia, Está pasando por su mente. está pasando por su mente, ¿ya? Entonces hay que confrontar, hay que preguntarle qué te está pasando, hay que hacerle un acompañamiento a esa persona, porque puede que pase de que tuvo ese escenario, esa persona que en algún momento dijo o expresó que se quería hacer daño, murió y se suicidó, y las personas que están alrededor comienzan a recordar, ay, si esta persona lo dijo una sola vez, 2 o 3 veces, pero ¿qué hicimos? Nada, Los ¿ya para qué? personajes que estaban alrededor, Claro. exacto. Entonces, Vamos no a es hacer en este importante. punto, doctora Barros, una nueva pausa para comerciales. Al regreso, último segmento de nuestro programa y, por supuesto, conclusiones finales. Ya regresamos. El creer que nos tiene que salir todo perfecto es una ilusión absurda. Los errores de otros y los nuestros son una realidad cotidiana que nos ayudan a ir mejorando, pero debemos mejorar sin obsesión. Si tienes una sugerencia o quieres participar en nuestro programa, solo tienes que escribirnos en nuestras redes sociales temasdefamilia@telecaribe.com.co, a nuestro Twitter @tdefamiliatc, en YouTube a Temas de Familia Telecaribe o en Facebook a Temas de Familia Telecaribe TC. Temas de familia. Si tienes una sugerencia o quieres participar en nuestro programa, solo tienes que escribirnos en nuestras redes sociales temasdefamilia@telecaribe.com.co, a nuestro Twitter @tdefamiliatc, en YouTube a Temas de Familia Telecaribe o en Facebook a Temas de Familia Telecaribe TC. Temas de familia. Busca aquello que nos satisface, nos hace disfrutar y ser felices. Vivir la vida disfrutando cada pequeño y gran momento es un don que debemos practicar todo el tiempo. Vamos, doctora Barros, en este punto con recomendaciones y conclusiones finales para nuestros televidentes, sobre todo herramientas para que ellos puedan tener a la mano y poder salir de un estado de depresión, sean ellos o cualquier miembro de su familia. Ok. Bueno, dentro de las recomendaciones que les hago a todos los televidentes es estar muy pendiente de su familia, no pierdan las esperanzas, sean un apoyo, una guía si usted tiene un pariente que sufre o padece una enfermedad mental, en este caso como la depresión. Sabemos que a veces es difícil el hecho de tener que acompañarlos, no lo dejen solo, acompáñenlo y apóyenlo en su proceso de recuperación, que es importante. Recomendaciones frente a los hijos o a los niños que pueden estar presentando problemas o dificultades a nivel académico, se están aislando a nivel social, se han identificado que no están socializando de la misma forma como venían haciéndolo con sus compañeros. Acérquese, pregunte, le indague, no tenga miedo de preguntarle a su hijo o a esa persona que está a su alrededor qué le está pasando. Recuerden que cuando una persona padece depresión o está presentando alguno de los síntomas, es indispensable que vayan donde un psicólogo y principalmente donde un psiquiatra para que le haga una valoración y un seguimiento y un tratamiento al proceso, a lo que está evidenciando la persona que usted conoce en ese momento. ¿Tiene cura la depresión? Tiene tratamiento. Hay un tratamiento para la depresión. Para buscar un equilibrio. Un equilibrio. Y Pero- para que pueda tener un mejor estilo de vida y una mejor calidad de vida. Doctora Barros, gracias por estar con nosotros en Temas de Familia, un teléfono donde nuestros televidentes se puedan comunicar con usted. Bueno, se pueden comunicar conmigo al 301-649-0698 y cuando gusten pueden llamarme A la a orden. preguntar a la hora. Sí. Gracias por estar con nosotros, que pasen un feliz día. Gracias. A ustedes igualmente. también gracias por acompañarnos hoy en Temas de Familia. Recuerden que los espero sin falta a las 10:30 de la mañana. Sigan con Telecaribe y toda su programación. Feliz tarde, chao.